Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo, y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba, se queda. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. La hora del diablo 3:33 de la madrugada. No sé si lo que voy a contar sea una advertencia o mi condena. Solo sé que todo empezó con un número, una hora que se repetía cada noche hasta destruir lo poco que quedaba de mi cordura, las 3:33 de la madrugada. Nunca le di importancia al reloj. ¿Quién se fija en la hora exacta en que despierta de madrugada? Pero lo extraño fue que comenzó a repetirse, siempre lo mismo, 3:33 en punto. No eran las 3:31 ni las 3:35, siempre como si alguien hubiera programado mi vida. La pantalla de mi celular se encendía sola en esa hora maldita. La primera noche lo atribuí al insomnio, la segunda a casualidad. Pero la tercera cambió todo. Esa noche abrí los ojos con el corazón acelerado, sentí frío, como si el aire en mi habitación estuviera más denso, más pesado. Giré hacia la mesa de noche y mi celular brillaba, 3:33. Lo desbloqueé sin pensar y noté una notificación en WhatsApp. El remitente era desconocido, un número sin foto, sin nombre. El mensaje decía, estoy en tu casa. Me quedé paralizado. Revisé cada rincón de la habitación, buscando cualquier ruido, cualquier sombra. Nada. Silencio absoluto. Y sin embargo el frío seguía ahí, como si alguien respirara conmigo. Traté de convencerme de que era una broma, un error, un número equivocado. Apagué el celular y cerré los ojos. Pero no dormí. A la noche siguiente ocurrió otra vez, 3:33. El celular vibró. Esta vez no fue un mensaje, sino una foto. Una imagen tomada desde mi propia sala. El ángulo era tan preciso que supe que alguien había estado dentro de mi casa. En la foto se veía mi sofá, mi mesa y lo peor, mi chaqueta colgada en la silla, la misma que yo había dejado ahí antes de ir a dormir. Me levanté de golpe, revisé puertas, ventanas, cerraduras. Todo estaba cerrado, nadie podía haber entrado. Y aún así, la foto existía. Respiraba agitado, con las manos temblando, cuando sonó la notificación de nuevo. Otro mensaje, no cierres los ojos. Esa frase fue suficiente para que la sangre se me helara. Sentí, lo juro, como si alguien estuviera de pie al lado de mi cama, observándome en la oscuridad. No tuve valor de girar la cabeza, no quise comprobarlo, me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Fui al trabajo, evité mirar el celular, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla prolongada. Pero cuando llegó la noche, ya no era dueño de mí mismo. Me acosté con miedo, mirando cada sombra de la habitación, cada rincón. Y entonces volvió. El celular iluminó mi cara, pero esta vez no hubo mensaje, no hubo foto. Lo que escuché fue una notificación de audio. Lo reproducí con manos temblorosas y al instante reconocí la voz. Era la mía. No deberías estar despierto, susurré yo mismo, desde el altavoz del teléfono. El celular casi se me resbaló de las manos. Era imposible. Esa voz era la mía, pero grabada en un susurro tan frío que me erizó la piel. Repetí el audio una y otra vez, intentando encontrar un fallo, un ruido de fondo, algo que lo explicara. Nada, solo mi voz diciendo aquello que yo no recordaba haber grabado. Apagué el teléfono de golpe, como si al hacerlo pudiera silenciar también lo que sentía a mi alrededor. Pero no fue así. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Era como si el silencio mismo estuviera respirando conmigo. Intenté dormir, pero a cada crujido de la madera, a cada sombra que se movía, mi cuerpo reaccionaba con espasmos de miedo. No sé en qué momento cerré los ojos, pero cuando desperté,
El celular estaba de nuevo en mi mano, abierto en la aplicación de cámara. La pantalla mostraba mi rostro dormido. Me levanté de golpe, revisando el celular. No había fotos guardadas, ni videos, nada. Pero yo lo había visto, la cámara enfocándome a mí mientras dormía. Pasé el día con una paranoia creciente. En el trabajo, todos notaron mi cara demacrada, pero no podía contarles nada. ¿Qué iba a decir? Un celular me graba solo a las 3:33 de la madrugada. Nadie me creería. La siguiente noche tomé una decisión. Preparé café, encendí todas las luces de la casa y me propuse no dormir. Si esa cosa, fuera lo que fuera, aparecía de nuevo, quería verla con mis propios ojos. Las horas pasaron lentas. A las 2 de la madrugada ya me dolían los párpados, pero seguía despierto. Me quedé en el sofá, con el celular en la mesa, mirando fijamente la pantalla como si fuera una bomba a punto de explotar. Y entonces ocurrió. A las 3:33 exactas, la pantalla se encendió sola. No había vibrado, no había sonado, simplemente se iluminó. En ella apareció la cámara frontal, como un espejo. Me miré, mi rostro cansado, las ojeras, el sudor, pero había algo más. En el reflejo, detrás de mí, se distinguía una figura negra, alta, sin rostro, quieta como una estatua. Me giré de inmediato. No había nadie. La habitación estaba vacía. Pero cuando volví la vista a la pantalla, la figura seguía allí, inmóvil, apenas 1 metro detrás de mí. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. El celular vibró y apareció una nueva notificación en la pantalla, escrita como si fuera un mensaje de texto. Ya no puedes ignorarme. Pasaron varios días en los que apenas dormí. El insomnio me estaba destrozando, pero lo que más me consumía era la idea de que esto no era azar. 3:33 no me había elegido al azar, algo en mí estaba ligado a esa hora. Comencé a investigar. Pasaba las madrugadas leyendo en foros de lo paranormal, artículos ocultos, hasta que me topé con un patrón inquietante. Demasiadas personas relataban haber despertado siempre a la misma hora. Algunos hablaban de parálisis del sueño, otros de apariciones en los espejos, otros de voces. Pero lo que me heló la sangre fue leer que en muchos casos la hora coincidía con un evento traumático de sus vidas, algo reprimido, algo no resuelto. No pude evitar mirar mi propio pasado. Intenté recordar si había algo enterrado, algún evento que conectara con esa maldita hora. Y lo recordé. Hace años, cuando era niño, ocurrió algo en mi casa. Algo que siempre evité pensar. Tenía 8 años. Me desperté una noche porque escuché ruidos en la sala. Cuando bajé, encontré a mi padre borracho, discutiendo con alguien que yo no podía ver. Gritaba, golpeaba paredes, como si luchara contra una sombra invisible. La discusión terminó con un estruendo. Mi padre cayó al suelo. Cuando me acerqué, pensé que estaba dormido, pero nunca despertó. Los adultos dijeron que fue un infarto. Yo nunca lo cuestioné, pero esa noche recuerdo claramente haber mirado el reloj de la sala antes de correr a mi cuarto. 3:33 de la madrugada. Un escalofrío recorrió mi columna. Sentí que todo encajaba. Lo que sea que estuviera apareciendo ahora era lo mismo que había estado aquella noche con mi padre. Y ahora estaba conmigo. Esa madrugada, como siempre, el celular se encendió. Pero esta vez no hubo fotos ni audios. Fue una videollamada. El remitente, desconocido. Tragué saliva y contesté. La pantalla mostró mi habitación en directo. Yo estaba en la cama, pero había algo más. En la esquina oscura se movía una silueta, observándome. De repente, la cámara giró, como si alguien la sostuviera, y entonces vi un rostro, el rostro de mi padre. No como lo recordaba en vida, sino pálido, con los labios amoratados, los ojos abiertos y sin brillo. Sus labios se movieron, y aunque no había sonido, yo entendí lo que decía. Tú me dejaste entrar. Me quedé mirando la pantalla, sin poder pestañear. Mi padre, o lo que quedaba de él. Ese rostro marchito y muerto me observaba a través del celular, como si hubiera estado esperando todos estos años para mostrarse. Las palabras que había leído en sus labios se repetían en mi cabeza. Tú me dejaste entrar.
Quise hablar, preguntar, gritar, pero la llamada se cortó de golpe. El celular se apagó solo, dejándome en la oscuridad absoluta. El silencio fue tan pesado que casi podía escucharlo crujir en mis oídos. Entonces desde la sala sonó algo. 3 golpes secos, pausados, medidos. Tocos, socos, socos, tocos, socos, tocos. Me levanté con el corazón desbocado, pero no avancé. Algo dentro de mí me decía que si salía de la habitación no regresaría. Aún así, el sonido volvió a repetirse, más fuerte. Tocos, socos, socos. Esta vez no provenía de la sala, venía de la puerta de mi cuarto. El cuchillo seguía en la mesa de noche. Lo tomé con manos temblorosas y avancé hasta la puerta, con la garganta seca y los músculos tensos. Apoyé el oído contra la madera, conteniendo la respiración. Nada. Me alejé un paso y de pronto la manija comenzó a girar sola, despacio, como si alguien desde afuera intentara abrir. Retrocedí hasta la esquina más alejada de la habitación. Entonces la puerta se abrió. No entró nadie, solo un frío insoportable que me hizo tiritar. Pero supe que no estaba solo. El celular vibró sobre la cama. Sin quererlo lo tomé. Había un nuevo mensaje. No debiste dejarme entrar aquella noche. Las letras parecían arder en la pantalla. Una imagen se adjuntó al mensaje. La abrí con miedo y casi vomito. Era yo, niño, de unos 8 años, parado en el pasillo de mi antigua casa, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la sala, la misma noche en la que mi padre había muerto. Ese recuerdo que creía confuso ahora estaba claro. Yo había visto algo, yo lo había presenciado todo, y de algún modo lo había permitido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando comprendí lo imposible. La entidad que mató a mi padre aquella noche ahora había regresado por mí. Y su hora, su momento exacto para manifestarse, siempre había sido el mismo. 3:33 de la madrugada. Esa noche no encendí ninguna luz. No sé por qué lo hice, quizá porque comprendí que de nada servía intentar esconderme, que la oscuridad ya no estaba afuera, sino conmigo. Eran las 3:33 cuando sucedió. No necesité mirar el celular, lo sentí. El aire se volvió denso, el frío casi insoportable. El silencio, un peso insoportable sobre mis hombros. Me quedé inmóvil en la cama, apretando el cuchillo contra mi pecho. Entonces lo escuché, un murmullo bajo, gutural, justo al lado de mi oído. «Siempre estuviste conmigo», dijo esa voz, con un timbre que mezclaba la mía y la de mi padre. Di un salto, girando sobre la cama con el cuchillo en alto, pero no había nadie, solo sombras. Sin embargo, mi piel ardió. Unas manos heladas me sujetaban los tobillos desde debajo de la cama. Caí de espaldas al suelo mientras gritaba, pataleando con desesperación. Sentí los dedos huesudos arrastrándome hacia abajo, hacia la oscuridad que parecía expandirse bajo mi cama como un agujero sin fin. Con un movimiento desesperado clavé el cuchillo hacia abajo. Un chillido inhumano, metálico, resonó en la habitación y las manos me soltaron de golpe. Me arrastré contra la pared, jadeando, el cuchillo aún en la mano. Entonces el celular vibró en el suelo. Lo tomé con un temblor nervioso. Una videollamada entrante, el remitente desconocido. Contesté, la pantalla me mostró a mí mismo, tirado contra la pared, igual que en ese instante. Pero en el reflejo había algo más. Mi padre, sentado en la cama, justo detrás de mí, inmóvil, mirando directo a la cámara. No fue un infarto, susurró la voz desde el altavoz, quebrada, deformada. Tú lo viste, tú lo llamaste, y ahora él viene por ti. De repente la figura en la pantalla comenzó a levantarse lentamente. Yo giré la cabeza hacia la cama y lo vi de verdad. Una sombra gigantesca, con forma humana, se erguía lentamente frente a mí, sin rostro, solo un vacío oscuro. El celular cayó de mi mano, el cuchillo también. Mis piernas no respondían. La entidad avanzó un paso. Y entonces las luces de toda la casa explotaron al mismo tiempo, sumiéndome en la oscuridad total. En medio de esa negrura, lo último que escuché fue el tic-tac del reloj digital de mi mesa de noche, y cuando se iluminó de nuevo, marcaba lo mismo de siempre,
El frío me atravesaba los huesos. No estaba en mi habitación, no estaba en mi casa. Todo alrededor era un vacío negro, interminable, y sin embargo podía escuchar mi respiración, el latido acelerado de mi corazón y un susurro constante. Siempre estuviste conmigo. Avancé, temblando, con los pies descalzos sobre un suelo que parecía absorberlos. De repente, la figura apareció frente a mí. No era solo una sombra, era mi padre, muerto, descompuesto, con los ojos vacíos, la piel arrancada en algunas partes y su boca torcida en una mueca de dolor y odio. Su cuerpo parecía alargarse, crecer y deformarse mientras caminaba hacia mí. Tú me llamaste, dijo con mi voz mezclada con la suya. Tú abriste la puerta y yo crucé la línea. Recordé la noche de mi infancia. Yo era un niño, solo, parado en el pasillo, observando cómo algo invisible empujaba a mi padre hacia la muerte. No había hecho nada para detenerlo, y de alguna manera mi inocencia había invocado esa maldad. La figura se abalanzó. Intenté retroceder. Tropecé con el cuchillo, que cayó al suelo. Lo siguiente fue un caos de gritos y golpes. Sentí dedos fríos hundirse en mi brazo, luego en mi pierna, sangre. Mi propia sangre mezclada con un hedor putrefacto que llenaba el aire. Grité con todas mis fuerzas, pero la voz no salía. La entidad me levantó del suelo, me giró, me empujó contra la pared invisible de ese vacío negro. Cada golpe, cada presión, era un recordatorio de que no había escapatoria. Tienes que pagar, susurró, mientras sus dedos tocaban mi pecho, por dejarme entrar, por permitirlo. Intenté concentrarme, recordar la lógica, algo que me conectara con la realidad. Entonces recordé, el reloj, la hora 3:33, eso era su límite. Cada noche, cada manifestación, terminaba a esa hora exacta. Debía aguantar hasta que el tiempo cambiara, o moriría. Conté mentalmente, 3:31, 3:32, 3:33. La figura chilló, un sonido horrible, como metal desgarrándose, y de repente todo se detuvo. Estaba en mi habitación, el celular caído en el suelo, las luces encendidas, el silencio, mi respiración descontrolada. No había sangre visible, no había figura, solo yo temblando empapado en sudor. Pero algo había cambiado. Sobre la cama, marcado con una sustancia oscura que olía a hierro oxidado, estaba un mensaje que no podía ignorar. Volveré. Y no será a las 3:33. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que esto no había terminado, que lo que desperté aquella noche de niño, lo que dejé entrar con mi miedo e inocencia, había aprendido a cruzar los límites. Y mientras temblaba, mirando la oscuridad de la habitación, supe que mi vida ya no volvería a ser normal. La hora del diablo no era solo un número, era un reloj que marcaba mi condena. Pasaron los días y las noches como si todo estuviera teñido de un tiempo distinto, más lento, pesado, como si cada segundo estuviera medido por ese tic-tac invisible que parecía seguir la respiración de la entidad. No dormía, no comía, y cada vez que cerraba los ojos la veía, la sombra de mi padre, descompuesta, mirándome desde cualquier reflejo, cualquier pantalla, cualquier esquina, y siempre, sin falta, aparecía a las 3:33. Intenté salir de casa. Pensé que al cambiar de lugar, desaparecería. Pero no fue así. Cada esquina, cada calle, cada ventana parecía replicar mi habitación. Mi propio miedo había creado un laberinto del que no podía escapar. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad que había instalado por desesperación, ocurrió algo distinto. En la pantalla de la entrada principal apareció él, mi padre, pero ya no caminaba, flotaba, como si la gravedad no existiera para esa presencia. La boca abierta en un grito mudo, ojos fijos en la cámara, mientras su sombra se extendía, creciendo hasta cubrir toda la pantalla. El miedo me paralizó. Intenté correr hacia la puerta, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó contra el suelo. Sentí las uñas frías de la entidad marcar mi espalda, perforando la piel sin dejar señales visibles, pero el dolor era real. Tú me dejaste entrar y ahora no habrá escapatoria, susurró. Una vez más usando mi voz, mezclando mi terror con el suyo. Traté de gritar,
pero no salió sonido. Mis ojos buscaban la cámara, el celular, cualquier objeto que me conectara con la realidad, y entonces lo vi. El reloj digital de la cocina no marcaba 3:30. En ese instante comprendí algo que me heló la sangre. La entidad no estaba limitada a esa hora. Solo había esperado hasta que yo comprendiera su verdadero poder. El suelo tembló. Las paredes parecieron distorsionarse. La figura de mi padre se materializó en la sala, completa, extendiéndose, creciendo, deformándose hasta ocupar todo el espacio. Y de su boca comenzaron a salir otros susurros. Voces de mi infancia, de vecinos, de fantasmas que yo había visto y olvidado. Todos gritaban, todos pedían algo que yo no entendía. Y la entidad reía con mi voz, mezclando cada grito en un coro ensordecedor que me obligaba a taparme los oídos. Intenté correr, pero el aire se volvió líquido, pegajoso, pesado. Cada paso era como hundirme en alquitrán. La entidad estaba detrás de mí, siempre más cerca de lo que podía ver. Mi reflejo en los espejos ya no era mío. Tenía ojos vacíos, dientes partidos, piel gris y marcas negras que se arrastraban como raíces desde la frente hasta el pecho. Sentí el filo del cuchillo que había dejado sobre la mesa. Lo tomé con desesperación y lo levanté apuntando hacia la sombra que cubría toda la sala. Y en ese instante, algo increíble sucedió. La sombra retrocedió, como si hubiera sentido miedo por primera vez. «Esto no termina aquí», susurró. Su voz multiplicada en cada pared, cada espejo, cada objeto. «Volveré, y cuando lo haga, no habrá hora que te salve». Caí de rodillas, jadeando, con el cuchillo temblando en mi mano. La sala volvió a la normalidad. Mi reflejo volvió a ser mío, pero el miedo no me abandonó. Ya no dormía, ya no existía un refugio. Comprendí que había despertado algo que no podía controlar, que la hora del diablo, la 3:33, no era solo un momento, era un símbolo de lo que había hecho y de lo que vendría. Y mientras me apoyaba contra la pared, respirando con dificultad, supe que esta historia apenas comenzaba, que lo que había liberado aquella noche de niño no solo estaba conmigo, había aprendido a moverse libremente y no descansaría hasta reclamar todo lo que yo había permitido que tomara. Las noches siguientes se volvieron insoportables. Ya no había una sola hora para temer. Cada momento podía ser el instante en que él apareciera, y cada aparición era más violenta, más cercana. Una madrugada, mientras revisaba mis notas, fotografías y grabaciones, intentando encontrar algún patrón, escuché un golpe en la puerta. No un golpe normal, una explosión de fuerza que hizo temblar las paredes. Corrí hacia la puerta, pero antes de abrirla, un chorro de aire helado me empujó contra el suelo. Miré hacia arriba y lo vi. La entidad estaba de pie en medio del pasillo, deformada, con los ojos huecos que irradiaban un brillo rojo enfermizo. Sus brazos se alargaban y retorcían como ramas de un árbol muerto, alcanzando el techo. Cada movimiento hacía que el suelo crujiera y la pared sangrara, como si la propia casa sufriera con su presencia. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió un hilo de sangre que cayó sobre el suelo. La sombra avanzó, y su voz, mi voz y la de mi padre a la vez, retumbó en la habitación. «No me detendrás, siempre fui tuya, y ahora reclamaré todo lo que dejaste que tomara». Lo siguiente fue un caos absoluto. La entidad me golpeó contra la pared y sentí como sus dedos atravesaban mi carne sin tocarla realmente. Pero el dolor era real, intenso. Intenté defenderme con el cuchillo, pero cada vez que lo levantaba, el metal se doblaba, derretido como si la realidad misma se rompiera ante su poder. La sangre empezó a brotar de mis brazos y piernas, pero no había herida visible. Mis gritos retumbaban en la casa vacía, mezclándose con el rugido de la entidad. Todo temblaba, paredes, techo, piso. Las luces explotaban en chispas cada segundo. Entonces ocurrió lo imposible. En un reflejo, en el espejo del pasillo, vi mi yo de niño parado junto a mí. Sus ojos estaban llorosos, aterrados, y sus manos temblaban. Y entendí, la entidad no solo estaba conmigo, estaba dentro de mí, alimentada por el miedo y el recuerdo de aquella noche. Con un esfuerzo desesperado, grité con todas mis fuerzas: «Nunca más».
En ese instante, la figura se detuvo, se encogió, se retorció, chillando en un sonido que me atravesó el cráneo. La sangre que me cubría empezó a desaparecer. La habitación volvió a su forma normal y la entidad desapareció, dejando un silencio absoluto que me aplastaba. Cayó sobre mí un cansancio mortal. Me apoyé en la pared temblando. Sabía que no había ganado, solo había sobrevivido. El reloj marcaba 3:30. Un segundo después, una notificación apareció en mi celular. Volveré. Y la próxima vez no habrá reloj que me detenga. Mi cuerpo se desplomó en el suelo y por primera vez comprendí la magnitud de lo que había hecho. Que esa noche de niño, esa decisión inocente de mirar y no actuar, había abierto un camino que nunca se cerraría. La hora del diablo no me había abandonado, solo estaba esperando su próxima oportunidad. Y yo, atrapado entre el miedo, la culpa y la oscuridad, supe que mi vida ya no sería jamás mía. Pasaron semanas. Yo ya no contaba los días ni las noches. Todo giraba alrededor de la 3:33. Pero ahora la entidad no se limitaba a esa hora. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido era una amenaza. Había dejado de vivir para solo sobrevivir. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas de mi infancia intentando encontrar un patrón, la sensación se hizo insoportable. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. El aire estaba pesado, cargado, como si la realidad se hubiera detenido. Y entonces lo vi, no a través del celular, no en un reflejo, sino en la sala, de pie completa, con su cuerpo marchito, ojos vacíos, boca torcida en esa mueca de odio que jamás olvidaría. Sus manos se alargaban, cruzaban paredes, tocaban el techo, extendiéndose como raíces negras. No tuve tiempo de reaccionar. Me abalanzó contra el suelo y sentí que me atravesaba, que me desgarraba desde dentro. Sangre, dolor, mi cuerpo gritaba, pero nadie me escuchaba. Mientras caía, vi algo aún peor. Las paredes se llenaron de niños. Todos eran yo. Cada uno miraba con terror la figura de mi padre, cada uno atrapado, atrapándome a mí en un laberinto de recuerdos y culpa. La entidad rugió con mi voz y la de él a la vez. Pagaste por no actuar, pagaste por dejarme entrar, ahora me tienes para siempre. Intenté levantar el cuchillo, pero se derritió en mis manos como si fuera cera. La oscuridad se expandió, envolviéndome. Cada grito que salía de mi garganta parecía alimentar su fuerza. Cada intento de huir la fortalecía. Y entonces el celular vibró en el suelo. Lo tomé con desesperación, la pantalla iluminando la habitación de un rojo infernal. Apareció un mensaje: esta vez no habrá reloj que me detenga. Nunca más dormirás en paz. Sentí un tirón en el pecho. La entidad estaba dentro de mí, mezclada con mi propio miedo, con mi propia sangre. Mis ojos se abrieron a la máxima oscuridad. La última cosa que vi antes de perder la conciencia por completo fue mi reflejo en el celular, pero no era yo. Era mi padre sonriendo con la boca abierta y detrás de él infinitas sombras que susurraban: bienvenido a la eternidad de la hora del diablo. Cuando desperté estaba solo, aparentemente, pero sabía que no era el final. La marca en mi pecho, un símbolo oscuro que ardía como hierro al rojo, me recordaba que la entidad no me había dejado, que esto era solo el comienzo de algo eterno. Y mientras el reloj marcaba otra noche, otra hora, supe con certeza: la próxima vez no sería a las 3:33 y yo no tendría escapatoria. Pasaron meses desde aquel enfrentamiento. Mi vida ya no era vida. Cada sombra, cada crujido de la casa, cada reflejo me recordaba que la entidad estaba siempre presente, respirando conmigo, caminando conmigo, controlando mi realidad. Intenté mudarme, cambiar de ciudad, pero donde quiera que iba, la 3:33 me encontraba. El reloj del celular, los relojes de pared, hasta la pantalla de mi computadora se iluminaban con esa hora maldita. Y cada vez que aparecía, lo hacía más fuerte, más real. Una noche, decidido a enfrentarla, instalé cámaras por toda la casa, luces, alarmas, todo lo que pudiera darme ventaja. Me senté en el centro del salón, respirando profundo, esperando. A las 3:33 todo se detuvo.
silencio absoluto. Luego, un frío imposible atravesó mi pecho. Las cámaras comenzaron a parpadear y apareció en todas la misma imagen, mi padre, marchito, deformado, sonriendo con una mueca que helaba la sangre. Tú me abriste la puerta y ahora pagarás eternamente, susurró con mi voz. El suelo se abrió bajo mis pies. Sentí como sus manos me agarraban desde todas direcciones a la vez, hundiéndome en una oscuridad líquida que olía a sangre y putrefacción. Cada golpe, cada tirón, era un recuerdo de la noche en que lo dejé morir, de la culpa que había enterrado tan profundo. Intenté gritar, pero solo un hilo de sonido salió. Mi cuerpo era mío y no era mío al mismo tiempo. Las cámaras captaban algo imposible. Yo flotando, rodeado de sombras, con múltiples versiones de mí mismo atrapadas en un limbo sangriento. El reloj marcaba 3:34 y entonces se apagó. Silencio absoluto, pero una sensación de presencia continuaba, más intensa, más cercana. La entidad ya no estaba limitada a la hora maldita. Su tiempo ahora era mi tiempo, mi vida, mi mente. Al día siguiente me desperté en la cama, empapado en sudor. La casa estaba normal, la sangre no estaba, pero el teléfono vibró. Un nuevo mensaje, simple, escalofriante. No has terminado, vuelvo cuando menos lo esperes. Supe entonces que todo lo que había sobrevivido hasta ahora no era libertad, solo una tregua. Y que la hora del diablo no era un momento, era un ciclo interminable de horror que me perseguiría por siempre. La noche siguiente, mientras miraba el reloj, 3:32, mi celular vibró solo. Una notificación, un video. Lo abrí y vi mi propio rostro, dormido. Pero detrás de mí, la sombra negra estaba de pie, sonriendo, esperando el instante exacto para comenzar otra vez. Era imposible dormir. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo era una advertencia. La entidad no estaba limitada a las 3:33. Su tiempo era mi tiempo, mi vida, mi mente. 3:33. El aire se volvió sólido. El celular vibró solo. Video entrante. Lo abrí. Yo dormido. Y detrás, la sombra, más grande, deformada, sonrisa torcida, ojos huecos y rojos. Intenté moverme. No podía. La sombra avanzó. Su voz, mi voz, la de mi padre, llenando la habitación. Esta vez no habrá tregua. Esta vez será para siempre. Un tirón brutal me levantó del suelo. Mi sangre ardía, mis músculos dolían. Y lo peor, la sombra se multiplicó. Cada recuerdo reprimido, cada miedo, cada culpa de niño se materializó alrededor. En el reflejo del celular vi un reloj, 3:34, 3:35, la entidad no estaba limitada por la hora ni por la casa. Existía dentro de mí y mientras respirara, su reloj nunca dejaría de correr. Un último grito se escapó de mi garganta. La sombra se inclinó sobre mí y susurró, «Bienvenido a tu eternidad». El teléfono quedó en la mesa, encendido, mostrando un mensaje que nadie debería leer jamás. Cuando cierres los ojos de nuevo, estaré contigo. Y en el reflejo apenas visible de la cámara, mis ojos permanecían abiertos dentro de la sombra, esperando la próxima 3. El símbolo de la oscuridad. Nunca creí en lo oculto. Siempre pensé que los símbolos, los rituales y los cuentos demoníacos eran historias para asustar a los niños o para dar miedo a los crédulos. Hasta que encontré aquel cuaderno. Era un día cualquiera, caminando por un mercadillo viejo en las afueras de la ciudad. Entre montones de libros amarillentos y revistas polvorientas, un cuaderno negro llamó mi atención. No tenía título, solo un símbolo grabado en la portada. Un círculo con líneas entrelazadas que parecían formar ojos. Algo en él me inquietó, pero a la vez me atrajo. Lo compré sin pensarlo. Al abrirlo en casa, las páginas estaban llenas de símbolos similares, con anotaciones en un idioma que no reconocía, mezcladas con diagramas de figuras humanas y lo que parecían rituales. Uno de ellos estaba resaltado con tinta roja. Cuando el símbolo se dibuje y se pronuncie su nombre, la oscuridad será invitada a observar. Pensé que era solo un juego de algún loco, pero algo en mi interior me obligó a probarlo.
Dibujé el símbolo en una hoja blanca, siguiendo las instrucciones del cuaderno. Cada trazo me hacía temblar, el lápiz parecía pesar más que mis manos. Al pronunciar las palabras indicadas, un frío intenso recorrió mi cuerpo. Las luces parpadearon. Pensé que era casualidad, pero entonces escuché algo, un susurro muy bajo, detrás de mí. «Gracias por dejarme entrar», decía la voz, suave y rasposa, imposible de ubicar. Giré, pero no había nadie, solo la habitación vacía, el cuaderno abierto y la hoja con el símbolo dibujado. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo en el espejo me devolvía una imagen ligeramente deformada de mí mismo. Y entendí algo terrible. El símbolo no era un dibujo, era una puerta que había abierto sin saberlo. Y alguien o algo ahora me estaba observando. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me seguía. No veía figuras completas, solo sombras que se deslizaban por las paredes, que se reflejaban en los cristales y desaparecían cuando me acercaba. Intenté deshacer lo que había hecho. Quemé la hoja con el símbolo, tiré el cuaderno, pero nada funcionó. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché algo golpeando la ventana de mi habitación. Primero suave, luego con fuerza. «No puedes huir», susurró la voz, esta vez más clara, más cercana. Me levanté, temblando, y miré hacia la ventana. No había nadie afuera, solo un frío intenso que parecía absorber la luz de la lámpara. Mis manos temblaban tanto que no pude sujetar bien la taza de café que había dejado sobre la mesa. El líquido se derramó y se mezcló con la sombra que parecía crecer desde el suelo hacia la pared. Esa noche, el símbolo volvió a aparecer. No lo había dibujado yo, estaba grabado como quemado en el piso frente a mi cama. Cada línea parecía latir, palpitar, como si respirara. Intenté salir de la casa, pero la puerta estaba cerrada con fuerza imposible. Era como si el propio hogar se hubiera transformado en una prisión de sombras. Cuando me giré, lo vi, una silueta oscura, alta, con el contorno de un rostro humano pero difuminado, estaba frente a mí. Sus ojos brillaban con un rojo que no existía en la naturaleza, y aunque no movía los labios, entendí lo que decía. «Gracias por invitarme. Ahora somos uno». Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté retroceder, tropecé y caí. La sombra avanzó, y en ese instante comprendí que el símbolo no solo había abierto una puerta, había sellado un pacto con mi propia existencia. Los días se mezclaban con las noches, como si el tiempo hubiera perdido sentido. La sombra ya no solo se limitaba a la habitación, parecía moverse conmigo a donde fuera. Cada espejo, cada ventana, cada pantalla reflejaba una versión deformada de mí mismo, observándome con ojos vacíos y rojos. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché pasos que no eran míos. Lentos, medidos, resonando en el pasillo. Me levanté temblando y encendí la linterna. Nada, solo el cuaderno negro abierto sobre la mesa, con el símbolo dibujado de nuevo, esta vez manchado con un líquido oscuro que olía a hierro. «No puedes escapar», susurró la voz, esta vez detrás de mí, pero al girarme no había nada. «Siempre estaré contigo». Sentí un tirón en el brazo. Miré hacia abajo y vi una mano negra, huesuda, saliendo del suelo, envolviendo mi muñeca. Grité y traté de soltarme, pero era imposible. El dolor era intenso, real, aunque no había herida visible. La sombra apareció completa frente a mí, deformándose, alargando brazos que atravesaban paredes y techo. Mis muebles se torcían, el suelo crujía, y la temperatura bajaba hasta hacer que el aire doliera en los pulmones. Intenté defenderme con el cuchillo que había dejado sobre la mesa. Al levantarlo, se dobló como si fuera de cera. Cada intento de ataque solo alimentaba su fuerza. Y entonces lo entendí. No podía luchar contra algo que no estaba limitado por la física ni por el tiempo. Cada trazo del símbolo, cada palabra pronunciada, cada momento de miedo que había sentido desde que lo descubrí, había fortalecido a esta entidad. Mi reflejo en el espejo ya no era mío, tenía ojos vacíos, piel gris y marcas negras que se arrastraban desde la frente hasta el pecho.
La sombra se acercó y susurró: «Ahora eres mío, para siempre». Caí al suelo, jadeando, y sentí que mi cuerpo se mezclaba con la oscuridad que se extendía desde la figura. Pero entonces algo dentro de mí reaccionó. El miedo puro se convirtió en resistencia. Recordé el cuaderno, los símbolos, todo lo que había aprendido. Si iba a sobrevivir, debía usar esa conexión a su favor. Con manos temblorosas, dibujé un círculo rápido en el suelo con tiza, tratando de repetir un ritual que apenas entendía. La sombra gritó, un sonido desgarrador, y retrocedió soltándome. El silencio volvió, pesado, sofocante, pero sabía que esto no había terminado, que lo que había despertado no solo me observaba ahora, se había instalado dentro de mí, esperando el próximo movimiento. Cada día que pasaba, la sombra se hacía más persistente. No aparecía siempre completa, pero estaba en los pequeños detalles: un reflejo en la pantalla del celular, una mancha en la pared que no había estado antes, el susurro que parecía salir de las lámparas apagadas. Una tarde, mientras revisaba el cuaderno, descubrí una página que no había visto antes, símbolos dentro de símbolos, formando un dibujo circular con ojos y garras. Una nota escrita con tinta roja decía: «Solo aquel que reconozca su miedo puede intentar controlarme». Esa noche intenté ignorarlo. Apagué las luces, me metí en la cama y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Sentí una respiración detrás de mí, fría, húmeda. La cama crujió como si alguien se sentara a mi lado. «No puedes esconderte», susurró la voz, mezclando mi timbre con uno más grave, metálico. «Siempre estaré aquí». Intenté girarme y por primera vez vi su rostro completo en el reflejo del espejo. Era humano y monstruoso al mismo tiempo. Piel grisácea, ojos rojos y vacíos, boca torcida en una sonrisa que no podía ser real. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero solo un hilo de voz salió. La sombra extendió una mano, negra, huesuda, que parecía atravesar la habitación, apuntando directamente hacia mí. Mi corazón latía tan rápido que sentí que explotaría. Y entonces comprendí algo terrible. Ya no era un observador de la oscuridad. La oscuridad me había elegido. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La sombra retrocedió un poco, casi con intención de dejarme respirar por ahora. Entonces vi algo más. El símbolo del cuaderno brillaba tenuemente en el suelo, como si estuviera vivo, como si me llamara a repetir el ritual que lo había despertado. El frío aumentó hasta doler, y por primera vez noté un olor: hierro oxidado, sangre vieja y algo más, un aroma dulce y podrido que llenaba toda la habitación. Sabía que esto solo era el inicio. El cuaderno estaba abierto frente a mí, el símbolo en el suelo brillando y la sombra observándome, esperando. Comprendí que esa noche no dormiría, ni la siguiente, ni ninguna noche que siguiera. La noche avanzaba lentamente y yo seguía atrapado en un estado entre vigilia y sueño. Cada vez que parpadeaba, la habitación parecía cambiar, las paredes se inclinaban, los muebles se torcían y las sombras se alargaban hasta tocarme. Decidí enfrentar la situación. Tomé el cuaderno y estudié el símbolo de nuevo. Había un patrón que no había notado. Los trazos interiores parecían formar un círculo de protección o de prisión. Sentí un temblor recorrer mis manos. Era posible que hubiera alguna manera de contenerlo. Mientras lo dibujaba nuevamente en el suelo, el aire se volvió pesado, como si respirara conmigo. La sombra apareció a mi lado, susurrando mi nombre con una voz que mezclaba miedo y odio, y su cuerpo se deformaba con cada palabra. Un frío intenso me atravesó. El símbolo que dibujé comenzó a brillar tenuemente, y la sombra dio un paso atrás, emitiendo un sonido agudo, casi como un chillido. Mi corazón latía a 1000 por hora, y un sudor helado me cubría. En ese instante escuché un golpe en la ventana. Giré la cabeza, y lo que vi me heló la sangre. Una mano negra, huesuda, presionaba el cristal desde afuera, aunque sabía que nadie podía estar allí. La sombra estaba en todas partes al mismo tiempo, como si cada reflejo, cada sombra, cada partícula de aire estuviera controlada por ella. «No puedes huir», susurró, más cerca de lo que mi mente podía soportar.
Has abierto la puerta y ahora no hay retorno. Intenté correr hacia la puerta, pero al tocar la manija, sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Tropecé y caí sobre el símbolo que había dibujado. La luz roja que emanaba del círculo se intensificó y sentí que algo penetraba mi mente, arrancando recuerdos, emociones, miedo puro, concentrado. Caí de rodillas, jadeando, y comprendí con un terror absoluto, el símbolo no solo había despertado a la sombra, sino que me había marcado como suyo. Cada pensamiento mío, cada miedo reprimido, cada recuerdo oscuro, alimentaba su existencia. El cuaderno estaba abierto frente a mí, las páginas temblaban como si respiraran, y la sombra se inclinó sobre mí, observando, paciente, letal. Esa noche comprendí que lo que había comenzado como curiosidad, como un juego de curiosidad con lo oculto, se había convertido en una condena que nunca podría romper. Los días y noches se volvieron insoportables. Ya no había diferencia entre estar despierto o dormido. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido era un recordatorio de que la entidad estaba siempre allí, acechándome, observándome, alimentándose de mi miedo. Una noche, mientras revisaba el cuaderno buscando un patrón que me diera control, escuché algo detrás de mí. Giré y vi una silueta deformada y oscura, con ojos rojos y vacíos, que parecía flotar a centímetros del suelo. Su boca estaba torcida en una mueca imposible y sus manos se alargaban como ramas negras, extendiéndose hasta las paredes y el techo. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Cada músculo estaba paralizado por un terror que no había sentido antes. La sombra avanzó y sentí que su frío intenso penetraba mi piel, como si congelara mis huesos desde dentro. «El símbolo es mío, y ahora tú también», susurró, usando mi propia voz, mezclando odio y burla. Un golpe brutal me lanzó contra la pared. Sentí como si sus dedos atravesaran mi carne, dejando un dolor real, aunque sin marca visible. Intenté defenderme con el cuchillo que había dejado sobre la mesa, pero al levantarlo, se dobló como cera. Cada intento de ataque solo parecía alimentar su fuerza. En ese momento comprendí lo terrible de la situación. La entidad no estaba limitada por la física ni por el tiempo. Existía dentro de mí, en cada pensamiento, en cada miedo, y mientras no encontrara la manera de romper el vínculo, nunca tendría escapatoria. Desesperado, recordé el círculo que había dibujado antes. Con manos temblorosas, tracé un nuevo símbolo en el suelo, improvisando, esperando que la combinación funcionara. La sombra chilló, un sonido desgarrador que me atravesó los oídos y retrocedió soltándome apenas. El silencio volvió, pesado y sofocante. Mi corazón latía al límite y mi respiración era un hilo. Sabía que esto no había terminado. La sombra seguía allí, esperándome, acechándome, creciendo con cada instante de miedo que yo sentía. Y mientras la luz del símbolo en el suelo parpadeaba tenuemente, comprendí que mi vida ya no era mía, que lo que había despertado con aquel cuaderno negro me perseguiría siempre, alimentándose de mi terror, y que la mitad de la historia era apenas el principio del verdadero horror. Esa noche supe que no había vuelta atrás. La sombra ya no se limitaba a mirarme desde los rincones. Aparecía detrás de mí en cada reflejo, en cada ventana, incluso en los objetos inanimados. Las luces parpadeaban, el suelo crujía bajo mis pies y un frío imposible me envolvía como si el aire mismo estuviera vivo. Intenté correr, pero cada puerta se cerraba sola frente a mí. Cada ventana estaba oscura, sellada por algo invisible. Mi respiración se volvió agónica y un dolor ardiente recorrió mis brazos y piernas. Miré mis manos. La piel se veía normal, pero sentía cortes y quemaduras que no existían físicamente. La entidad estaba jugando con mi cuerpo y mi mente al mismo tiempo. «Has despertado algo que no puedes controlar», susurró, usando mi voz mezclada con un tono grave y metálico. «Ahora somos uno». Un grito escapó de mi garganta, pero no era solo mío, era un coro de voces, todas deformadas, todas llenas de odio y miedo. La sombra se deformó, multiplicándose, y sentí cómo me rodeaban versiones de mí mismo, atrapadas, gritando, reflejando mis miedos más profundos.
Con un instinto desesperado, dibujé un círculo improvisado en el suelo con tiza, intentando un ritual que apenas comprendía. La sombra chilló, un sonido que desgarraba la realidad misma, y retrocedió ligeramente. Por primera vez, vi que mi miedo podía debilitarla, aunque solo momentáneamente. El símbolo que había dibujado comenzó a brillar tenuemente, pulsando al ritmo de mi corazón. Sentí que algo dentro de mí reaccionaba, pero la entidad no se rendía. Sus brazos se alargaban, atravesando paredes y techo, intentando atraparme de nuevo. Cada contacto dolía como fuego líquido, pero yo me aferré al círculo, al cuaderno, a cualquier cosa que pudiera mantenerla a raya. Sabía que esto no era solo un enfrentamiento físico, era una lucha por mi propia alma, por mi cordura. Cada segundo que pasaba, la sombra aprendía, se adaptaba, y yo sentía cómo mis recuerdos más oscuros se convertían en armas que ella podía usar contra mí. Y en medio de todo ese caos, comprendí algo aterrador. La entidad no era solo externa, estaba dentro de mí, alimentándose de todo lo que había temido y reprimido desde mi infancia. Mientras no encontrara la manera de romper el vínculo, no habría salvación. Caí de rodillas, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La sombra se inclinó sobre mí, susurrando con voz grave: «Esto es solo el principio, no sabes lo que vendrá». Y mientras la luz del símbolo parpadeaba, la habitación comenzó a distorsionarse, las sombras se multiplicaron, y comprendí que la verdadera pesadilla apenas estaba empezando. Esa noche la sombra dejó de limitarse a aparecer solo frente a mí. Cada objeto en la casa empezó a moverse solo, girando, golpeando las paredes y el suelo. Las lámparas parpadeaban y se apagaban, dejando la habitación en penumbra total, salvo por el brillo débil del símbolo en el suelo. Intenté correr al baño, pero cuando abrí la puerta, vi mi propio reflejo de pie detrás de mí, deformado, con ojos rojos vacíos, imitando cada movimiento que hacía. Mi corazón se detuvo un instante. No era yo atrapado dentro de la sombra. «No hay escape», susurró, con mi voz mezclada con un timbre metálico. «Todo lo que temes me pertenece». El frío me atravesó como un cuchillo. Intenté gritar, pero mi voz salió distorsionada, mezclada con múltiples ecos que no reconocía. La sombra se multiplicó, extendiéndose por las paredes, el techo, hasta cubrir toda la habitación. Cada contacto era doloroso, aunque ninguna herida era visible. Quemaduras, cortes, golpes que sentía como reales. Desesperado, volví a mirar el símbolo en el suelo. La luz temblaba, como si respondiera a mi miedo. Dibujé otro círculo alrededor, trazando los signos lo más rápido posible, mientras la sombra chillaba y rugía con un sonido que rompía los cristales. Por primera vez sentí que podía resistir, aunque solo momentáneamente. La sombra retrocedió un poco, liberándome de su agarre, y en el instante de calma respiré con dificultad, intentando planear mi siguiente movimiento. Supe algo aterrador, no podía luchar solo. La entidad estaba dentro de mí, y mientras no comprendiera cómo usar el símbolo a mi favor, cada intento solo la fortalecía. Y mientras la habitación temblaba, las sombras bailaban a mi alrededor y la luz del símbolo pulsaba como un corazón sangriento. Comprendí con claridad absoluta que lo peor todavía estaba por venir. La noche avanzaba y yo ya no distinguía entre lo real y lo que estaba dentro de mi mente. Cada sombra parecía tener vida propia, moviéndose de manera imposible. El frío me atravesaba los huesos y un olor a hierro oxidado y carne quemada llenaba la habitación. Intenté escapar de la sala, pero las puertas se cerraban solas con golpes secos y las ventanas parecían derretirse ante mis ojos. El símbolo en el suelo brillaba con fuerza creciente y comprendí que era el único punto de control que tenía sobre la entidad. De repente la sombra apareció frente a mí completa, alta, deformada, con los brazos extendidos hasta el techo y los ojos rojos ardiendo como brasas. Su mueca era grotesca y sus movimientos imposibles. Sentí como un dolor intenso recorría mi cuerpo, como si cientos de agujas me atravesaran al mismo tiempo. «Pensaste que esto sería un juego», susurró con mi voz y la de mi padre mezcladas. «Ahora eres mío».
Caí al suelo temblando, mientras la sombra avanzaba y parecía deformar la habitación a su alrededor. Los muebles se estiraban y retorcían, las paredes se inclinaban y mis propios reflejos en espejos y pantallas mostraban versiones de mí cubiertas de sangre, gritos y ojos vacíos. Con un esfuerzo desesperado, dibujé otro círculo alrededor del símbolo, trazando los signos como pude. La luz roja parpadeó y la sombra chilló, un sonido desgarrador que parecía atravesar mis entrañas. Por primera vez retrocedió un poco, soltándome del agarre invisible que me inmovilizaba. Aprovechando ese instante, respiré hondo y comprendí algo crucial. La entidad estaba vinculada al miedo que yo sentía y a los recuerdos más oscuros que había reprimido toda mi vida. Mientras no enfrentara esos miedos, no tendría forma de liberarme. La sombra me observaba, paciente calculadora. Sabía que la verdadera batalla no era física, sino psicológica. Mi corazón latía desbocado, mis manos temblaban. Pero sentí un hilo de determinación. Si iba a sobrevivir, debía usar el conocimiento del cuaderno y del símbolo para devolverle su fuerza de forma controlada. Y mientras la habitación se distorsionaba alrededor, con sombras retorciéndose y un frío que parecía absorber mi alma, comprendí con terror absoluto. El enfrentamiento final estaba cerca y solo uno de nosotros saldría vivo de esta pesadilla. El tiempo había perdido sentido. Ya no sabía si habían pasado minutos o horas. La sombra se movía por toda la casa, atravesando paredes, techos y suelos, mientras su forma se deformaba constantemente, multiplicándose, extendiéndose hacia mí desde todas las direcciones. Intenté huir hacia la cocina, pero el suelo se ondulaba como agua. Cada paso era un dolor que recorría mis músculos y mis huesos, aunque no hubiera heridas visibles. Mis manos se arrastraban por el suelo frío, dejando manchas negras que olían a sangre vieja y podrida. «Creíste que podrías controlarme», susurró la voz, mezclando mi timbre y uno metálico cruel. «Pero ahora me perteneces». La luz del símbolo en el suelo comenzó a pulsar más fuerte. Comprendí que era mi única defensa. Con un grito desesperado, tracé otro círculo a su alrededor, siguiendo los trazos del cuaderno, improvisando mientras mis manos temblaban y mis pensamientos se dispersaban por el terror. La sombra chilló, un sonido tan intenso que rompió cristales, distorsionó las paredes y dejó caer fragmentos de techo. Sentí cómo sus manos atravesaban mi cuerpo, quemándome desde dentro, arrancándome gritos que se mezclaban con los ecos de todas las voces atrapadas en la entidad. Y entonces sucedió algo inesperado. La sombra retrocedió ante la luz del símbolo. Su forma temblaba, se retorcía y emitía un rugido que parecía de 1000 bestias a la vez. Por primera vez sentí que podía luchar, aunque solo momentáneamente. Con un esfuerzo sobrehumano, tracé un círculo completo alrededor del símbolo central y pronuncié las palabras que recordaba del cuaderno, aunque mi voz temblaba y se mezclaba con gritos y susurros. La luz explotó en intensidad, cegándome momentáneamente, y la sombra chilló como nunca antes. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía. Solo el símbolo brillaba tenuemente en el suelo. Pero un escalofrío recorrió mi espalda. Algo había cambiado dentro de mí. Sabía que la entidad no había desaparecido, solo se había replegado, aguardando el instante exacto para atacar de nuevo. El cuaderno negro yacía cerrado frente a mí, cubierto de polvo y sombras. Respiré hondo, tratando de recuperar fuerzas, pero mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen ligeramente deformada, con ojos rojos apenas visibles. La entidad seguía allí, dentro de mí, esperando. Y mientras la luz del símbolo parpadeaba débilmente, comprendí algo aterrador. El enfrentamiento final no sería en la habitación, sino dentro de mi propia mente, donde la oscuridad ya había encontrado su hogar. El aire se volvió insoportablemente denso. Cada paso que daba hacía que la sombra se multiplicara, llenando la habitación de brazos, ojos rojos y bocas imposibles. Sentí como mi propio cuerpo empezaba a deformarse, la piel tensándose y ardiendo, como si la entidad intentara hacerse visible a través de mí. Intenté gritar,
pero mi voz se mezcló con miles de ecos de mí mismo, todos gritando, todos atrapados, todos alimentando a la sombra. El símbolo en el suelo brillaba con fuerza, pero ahora cada pulsación parecía dolorosa, sincronizada con mi corazón que latía descontrolado. «No eres nada sin mí», susurró la voz, cercana a mi oído aunque no había nadie. «Todo lo que eres me pertenece». Un rugido ensordecedor recorrió la casa. Las paredes parecían moverse, el techo goteaba un líquido oscuro que olía a hierro y carne quemada. La sombra extendió sus brazos, alcanzando mi pecho, y sentí un dolor punzante, como si me atravesara de adentro hacia afuera. Con el último hilo de fuerza, tracé un círculo gigante alrededor de la habitación, uniendo todos los símbolos del cuaderno. La luz explotó en un resplandor rojo y blanco, cegándome momentáneamente. La sombra chilló, un sonido que parecía arrancar la realidad misma. En ese instante, vi mi reflejo completo en el espejo, deformado, con ojos rojos, la piel gris y negra, pero mis ojos brillaban con determinación. Comprendí que para vencerla debía enfrentar mis miedos más profundos, la culpa, el odio, la desesperación que había acumulado toda mi vida. La sombra se lanzó hacia mí, atravesando paredes, suelo y techo, pero esta vez, en lugar de paralizarme, la luz del símbolo me protegió, formando una barrera que la detuvo. La batalla era tanto mental como física, y cada pensamiento que afirmaba mi voluntad debilitaba la entidad. Grité, no de miedo, sino de rabia y desafío. Mis recuerdos más oscuros se proyectaron frente a mí, como imágenes flotantes de todas mis culpas y errores. La sombra gritó, chilló, y en un último estallido retrocedió hacia el símbolo, gritando de furia mientras su forma se retorcía y perdía consistencia. El silencio volvió. La luz roja del símbolo parpadeaba débilmente. Pero yo sabía que esto no había terminado por completo. La entidad seguía allí, esperando, acechando dentro de mí, y solo un paso más definiría si sobreviviría o quedaría atrapado para siempre en esa oscuridad. La habitación estaba cubierta de sombras que se retorcían como serpientes vivas. Cada pared parecía respirar, pulsando al ritmo de mi corazón, mientras la luz roja del símbolo temblaba, débil pero persistente. De repente la sombra se lanzó hacia mí con una velocidad imposible. Sentí cómo sus dedos huesudos atravesaban mi pecho, quemándome por dentro y arrancando gritos que no parecían míos. Cada segundo era dolor puro, mientras mi cuerpo intentaba reaccionar y fallaba. «Creíste que podrías controlarme», susurró usando mi voz y la de todos los recuerdos oscuros que había reprimido. «Todo lo que eres es mío». El suelo se rompió a mi alrededor y un líquido oscuro comenzó a brotar de las grietas, oliendo a sangre y carne podrida. Cada reflejo en los espejos mostraba versiones deformadas de mí mismo, ojos huecos, piel gris, bocas abiertas en gritos silenciosos. La entidad estaba multiplicada y cada copia atacaba desde un ángulo diferente, desgarrando la realidad misma. Con un último esfuerzo, tracé otro círculo con tiza alrededor del símbolo central, mientras recitaba las palabras del cuaderno, improvisando combinaciones que apenas comprendía. La luz explotó en intensidad, cegándome y deteniendo momentáneamente a la sombra. Sentí un tirón, como si algo intentara arrastrarme hacia la oscuridad que emanaba de su forma. Grité, concentrando todo mi miedo, mi rabia y mi voluntad en el símbolo. Las versiones deformadas de mí mismo chillaron, y la entidad chilló con ellas, su forma temblando, distorsionándose, como si mi coraje la estuviera arrancando de la realidad. Finalmente, cayó al suelo un silencio pesado, sofocante, mientras la luz del símbolo parpadeaba débilmente. Mi respiración era agónica, mis manos temblaban y el cuerpo me dolía como si hubiera sido desgarrado, pero estaba en pie. La sombra se había replegado, pero aún podía sentirla dentro de mí, esperando el momento exacto para intentar terminar lo que había comenzado. Sabía que el enfrentamiento final no era solo físico, sería mental, psicológico y espiritual, y que lo que sucediera en los próximos momentos decidiría si sobrevivía o quedaba atrapado para siempre en esa oscuridad. Un último rugido llenó la habitación.
La entidad, arrastrada hacia el símbolo, gritó con 1000 ecos deformados, y su forma se desintegró en la luz roja del círculo. El aire se volvió irreal, y por un instante todo se detuvo, la habitación, las sombras, el tiempo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El cuaderno negro yacía cerrado en el suelo. La habitación estaba quieta, las sombras se habían retirado y el símbolo apenas brillaba. Mi cuerpo dolía, pero la entidad había desaparecido, al menos visiblemente. Miré mi reflejo en el espejo y lo que vi me heló. Mis ojos tenían un brillo rojo leve, un recordatorio de lo que había enfrentado. Susurré para mí mismo, sobreviví, pero esto no ha terminado. La oscuridad nunca desaparece del todo, solo espera a que vuelvas a abrir la puerta.